Últimas investigaciones sobre el uso de collar. ¿Cuántas veces nosotros recibimos en la emergencia a un paciente inmovilizado, ¿sí? Lúcido o inconsciente, totalmente inmovilizado, y no sabemos si esa tabla o esa inmovilización está correctamente realizada? ¿Quién realiza la inmovilización en el momento, en el campo, en la escena? ¿No? ¿Sí? Al momento de la emergencia. Aquí en Perú, ¿quién realiza esa tarea? ¿Tienen enfermería dentro de las ambulancias? Bueno, en Argentina, por ejemplo, dentro de las ambulancias existe un chofer, que es el que maneja, que también es enfermero, y el médico, ¿sí? Entonces, son dos personas las que están dentro del móvil, y con eso se trasladan y se realiza la asistencia. Entonces, es importante saber quién es el personal y si está lo suficientemente entrenado. Generalmente en las ambulancias, salvo una persona entrenada en emergencia, el enfermero no está formado como emergencista, ¿sí? Imagínense, en la enfermería tienen amplia variedad, un abanico de posibilidades de formación, ¿sí? Yo la verdad que no les podría decir los valores normales de un nene de 3 años de signos vitales, porque no hago pediatría y no me los recuerdo. Hace mucho tiempo estudié esa parte, ¿sí? Entonces es imposible que una enfermera, por más formada que esté, que pueda saber todo lo que es nuestra profesión. Tenemos una enfermera en materno-infantil, gineco-obstetra, pediátrica, en terapia intensiva, en cuidados cardiológicos, en emergencias, ¿sí? Entonces es importante reconocer qué elementos tenemos para trabajar y estos elementos ir actualizándonos. ¿Sí? Ayer hablábamos de las normas, ¿sí? Cuando nosotros escribimos una norma, creamos esa norma para mejorar nuestro quehacer diario, ¿sí? Nuestra tarea, ¿sí? La norma no va para atrás, ¿sí? Siempre la creamos con la idea de mejorar, perfeccionarnos. Las guías, ¿sí? En salud llevan a esa orientación de perfeccionarnos, ¿sí? De mejorar nuestro trabajo diario. Las lesiones medulares pueden ser completas o incompletas, pueden ser de sección, por compresión, pueden ser primarias o secundarias. Y ahí vemos distintos dispositivos de inmovilización. ¿Reconocen, tienen todos ustedes estos? Sí. Sí. La tabla, sí, la tabla rígida. Y después los collarines, ¿sí? Son distintos tipos. ¿Cuál es la fundamentación de que sean perforados en el cuello? Que tengan esa... ¿Este? No sé. Bueno, esto. Acá. ¿Cuál es? Para tener un abordaje de la vía aérea. Entonces, ¿cómo puede dañar al paciente la inmovilización de la columna? ¿En qué casos puede aumentar la mortalidad y está formalmente contraindicada? ¿Y existe seguridad de la inmovilización? ¿Alguna vez a ustedes le tocó ser como actor en una capacitación de inmovilización? ¿Fueron por práctica y ustedes fueron sujetos de inmovilización? Es interesante que entre compañeros practiquen, ¿sí? Y es una experiencia muy linda. ¿Por qué? Porque uno siente cuando la otra persona no lo está inmovilizando mal o no lo está colocando en una posición neutra. Entonces nosotros creemos que estamos inmovilizando esa columna de una forma correcta, pero es totalmente incorrecta. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando hacemos una capacitación y nosotros somos los actores y ahí a nosotros nos inmovilizan y nosotros somos el accidentado. Entonces es importante que observemos, así como la doctora decía, estas actualizaciones y que mejoremos nuestra práctica diaria, ¿sí? Si se sigue inmovilizando al paciente, ¿cuánto tiempo se tarda en colocar una tabla? ¿Cuánto tiempo tardamos en controlar la frecuencia cardíaca?
1 minuto. Exacto. La respiratoria, 1 minuto. Tenemos 4 signos vitales básicos, ¿sí? Calculamos 5 minutos porque la tensión arterial, porque por ahí tardamos un poquitito más, ¿no? ¿Y cuánto una tabla? Ustedes saben que en enfermería el factor tiempo es imprescindible, ¿no? Porque nosotros tenemos que gestionar nuestro trabajo. Entonces es imprescindible saber y cuidar nuestro tiempo. Sí, por eso es imprescindible no tener tareas desvirtuadas. No podemos estar en todos lados en el mismo momento. La inmovilización es un concepto clave en las guías de manejo del trauma. A nivel mundial existe un curso que es la TLS. La doctora hoy les mostró unas guías del BLS de la AJA hace ratito, ¿sí? Esto también, pero es de un apartado que sería del área de emergencias, ¿sí? De atención prehospitalaria. Bueno, y crea una serie de recomendaciones basadas en una reunión de expertos que llegan a una decisión, a un consenso, y se escribe ese consenso y eso es publicado. Eso a nivel mundial se hace una revisión y cada país adopta esas normas o no. En Argentina sí se usa de referencia, de guía, pero cada institución igual tiene su experiencia propia como trabajo como institución. Y también tenemos nuestras normas hospitalarias o nuestras normas dentro de lo que es la atención prehospitalaria. ¿Qué pasa con la tabla? ¿Es incómoda? Sí. Cuando recibimos un paciente en la guardia, lo primero que quieren es saber si sacamos la tabla o no sacamos la tabla, porque es incómoda tanto para el profesional que va a hacer el abordaje de ese paciente, ¿sí? Como para el paciente que está sobre una base tan dura, ¿sí? Toma tiempo y retrasa el inicio del tratamiento que sí podrían salvarle la vida, ¿no? ¿Sí? Aumenta el riesgo de presión intracraneana. Eso también fue un tema de discusión, ¿sí? Si realmente la inmovilización con collarín, ¿sí? Si estaba muy presionado, generaba aumento de la PIC. ¿Aumenta el riesgo de aspiración pulmonar del contenido gástrico? Puede ser. Tiene un paciente que está inconsciente con esa posición neutra del collarín, también es otro tema de discusión. ¿Dificulta el manejo de la vía aérea en la ventilación? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirar el cuello y hacer la maniobra manual de inmovilización. Algunos autores defienden la hipótesis de que las fuerzas necesarias para la lesión medular se producen en el accidente inicial y no durante el manejo posterior. Eso es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros inmovilizamos de manera correcta, la lesión que podía existir termina existiendo, o sea, se hace posible, ¿sí? Pero por nuestro mal manejo del paciente. Entonces empezamos a hacer una práctica de inmovilización selectiva. ¿A quién inmovilizamos y a quién no? Y bueno, y así se hicieron diversos protocolos que existen, pueden buscarlos, ¿sí? Según consensos de cada organización dentro de las emergencias, y estos fueron redactadas y publicadas. Si bien existen, cada institución decide o durante la emergencia el profesional médico es el que toma la decisión. Si bien son guías que nos pueden orientar a una tarea específica, nosotros en la práctica realizamos realmente la indicación médica. Estos son las dos guías. ¿Qué dicen en comparación? ¿Sí? Que se toma más referencia al trabajo realizado por los canadienses, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a la conclusión que la inmovilización en el ambiente prehospitalario y los paramédicos han reportado sentirse cómodos al utilizarlo, ¿sí? Este checklist, ¿sí?
Existen varios protocolos similares desarrollados por diferentes grupos. Lamentablemente, la ausencia de consenso entre los protocolos potencia el riesgo médico-legal para manejar estos tipos de pacientes. Otra existencia de una realidad es que el personal de ambulancia no necesariamente es un enfermero. ¿Tienen acá ustedes personal de las ambulancias que no es enfermero? No, porque a veces vienen los bomberos a llevar a los pacientes. Claro. Solamente son técnicos. No hay enfermero, no hay médico. Claro. En Argentina pasa exactamente lo mismo. En la universidad existe una carrera que es técnico en emergencias y catástrofes. Ese es el título, ¿sí? Son 2 años, pero es un título técnico, que sería, ustedes tienen, también técnico, no es profesional. Sí, ¿sí? Técnicos de enfermería, pero no tienen eso, como usted dice, una capacitación. Claro. Y claro, exacto, porque no estamos especializados justamente en la emergencia. Cada uno adopta la especialidad, ¿no? Que a la que quiere continuar. ¿Quién hace pediatría de ustedes? ¿Alguien? Por fin, una enfermera pediátrica. Y allá hay otro. ¿Sí? 3, 4, 5, ¿sí? De un auditorio de 70 personas, con suerte 10 harán pediatría. Y siempre pasa lo mismo, que hay que capacitarse más. Ojalá todos los días naciera una enfermera nueva en pediatría. Necesitábamos. Sí, y más en cuidados críticos pediátricos. Nosotros también tenemos este entrenamiento de bomberos. Y saben que los bomberos se entrenan muchísimo más que los enfermeros en la atención y el manejo del paciente politraumatizado. Incluso, si ustedes pueden observar el trabajo que realizan los bomberos, está muy bien organizado, ¿sí? En sus tareas, incluyendo todo lo que es la inmovilización del paciente. Pero ellos no pueden diagnosticar, ¿sí? Con criterio científico, ¿sí? Más que realizar el procedimiento. Nosotros sí podemos tener un criterio científico y recibir esos datos o síntomas y signos que nos da el paciente para que nosotros nos demos cuenta si ese paciente está evolucionando de forma favorable o no. Ajá. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Sí? ¿Está indicada la tabla o no? ¿Le ponemos la tabla o no ponemos la tabla en un paciente con trauma de columna? ¿Ponemos collar o no podemos? Siempre ponemos collar, ¿sí? ¿Qué dicen las últimas guías, las últimas actualizaciones? Que no se coloca la tabla en algún caso específico. Sí se recomiendan con más seguridad los colchones inflables, que también son de inmovilización, pero le permiten al paciente disminuir las complicaciones por la rigidez y la postura tan fija y el contacto de la piel con una superficie tan plana. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que está en muchas horas en una misma posición? ¿Y eso es una complicación? Sí. ¿Potencia un riesgo? Si vamos a un diagnóstico enfermero, sí. ¿Sí? Si utilizamos la NANDA, vamos a la parte de inmovilidad y lo encontramos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué tenemos? Un riesgo de alteración de la integridad de la piel. ¿Sí? Entre otras complicaciones que podemos tener. Entonces, siempre que atendemos a un paciente con traumatismo, inmovilización manual, ¿sí? De la columna cervical. Luego, según la indicación, se coloca, ¿sí? Movilización manual, sí o sí, ¿sí? De la columna cervical hasta descartar lesión. Que eso ya va a ser en el ambiente hospitalario, ¿sí? Pero en el prehospitalario, inmovilización manual hasta que le pongamos un collarín.
¿sí? Una vez que inmovilizamos en una posición neutra, es importante tener en cuenta que ese tamaño del collarín sea el adecuado. ¿Le puedo poner un pediátrico o un adulto obeso? No, porque por más que se lo ponga, no estaría correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener? El equipamiento también adecuado, ¿sí? El criterio y el conocimiento de saber cuál colocarle, ¿sí? Y yo no bajo a la emergencia. ¿Tienen enfermeros en helicóptero? Bueno, yo cuando tenía 20 años sí me subía a un helicóptero. Después ya el físico no me dio para correr, así de bajito. Pero no íbamos con 4 o 5 collarines a buscar el paciente al campo, ¿no? Al lugar del accidente. No íbamos con todos los collarines. Y tampoco teníamos la idea de cómo era el cuello de ese paciente. Entonces tenemos que tener un estándar, ¿sí? Pero eso tenemos que ver. Si nosotros no sabemos los materiales con los que contamos, después en el momento de la escena no sabemos qué ponerle. No le ponemos nada porque no tenemos. Imagínense, ¿qué pasa si un paciente tiene una lesión de la columna cervical? ¿Qué le pasa? ¿Se muere? ¿Cómo queda? Exacto. ¿Cómo queda? ¿Para? ¿Emi? ¿Para? ¿Cuatri? Todas las extremidades, el cuello para abajo, sin funcionalidad, puede ser sensitiva motora, ¿sí? Entonces, ¿es importante la inmovilización temprana con collarín? Sí, es fundamental en todo paciente, ¿sí? La que sí se pone en discusión es el uso de la tabla rígida, ¿sí? Que existen otros dispositivos que cumplen la misma función y que no son tan rígidos y no causan tantas complicaciones, podría decirse, por la inmovilización, y son fáciles de colocar, también dejan de ser tan pesados. ¿Levantaron alguna vez una tabla? Hay unas que son como plásticas, sólidas, y hay otras que son de un material tipo madera, que son mucho más pesadas, son las más viejitas que se crearon, ¿sí? Eso también es otro tema a tener en cuenta, que la parte que se une, nosotros le decimos velcro, de la parte que prende, ¿sí? Que se abrocha, que esté adecuada, porque algunas veces de tanto uso ya deja de hacer la correcta presión y eso queda suelto. ¿Y qué se hace? Lo atamos. La enfermería siempre arregla algo con cinta, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo atamos. Pero no sería la función, ¿sí? Nosotros necesitamos tener la tabla en correcta funcionalidad. ¿Y qué se llega a la conclusión? En el trauma penetrante. ¿Cuál sería un trauma penetrante? Vamos con los tiempos muy justos. Si yo vengo con un cuchillo y los punzo, es penetrante. Si yo vengo con un tenedor y los punzo, es penetrante. Y con una cuchara, si soy bastante agresiva, también. Cuando caen también sobre un fierro y se penetran. Eso sí, pero... ¿Eso vendría a ser perforante? Eso es empalamiento. Así le decimos nosotros, ¿sí? Ese tipo de trauma. Entonces, en el penetrante, si yo vengo y les clavo un cuchillo en el brazo y viene a rescatarme la ambulancia, dice, voy a buscar un paciente traumatizado. ¿Tiene un trauma? ¿Una lesión? Sí, un cuchillo. Me quedó ¿sí? ¿Tiene una lesión? Sí, pero es penetrante. Pero la ambulancia me dicen que tengo que usar collarín porque eso es el tratamiento para el paciente en la emergencia. Inmovilización. ¿Le coloco o no le coloco? Claro, no le coloco.
Eso es lo que dicen, ese es el cambio fundamental que dicen las guías, ¿sí? Que en el trauma penetrante, ¿sí?, se revé, ¿sí?, la no colocación de la tabla rígida. Después todas las demás siguen teniendo indicación de colocar la tabla rígida, ¿sí? U otro dispositivo de inmovilización, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Más investigación en esta área. Si es un área donde tenemos personal profesional, como ser un enfermero o médico, ¿sí?, pero también tenemos un área donde está realizada por personal no médico, como los bomberos. Entonces, si un bombero no realiza un estudio, no tenemos registro y no podemos hacer investigaciones. Si el enfermero no lo realiza o el médico no lo realiza, no podemos seguir evolucionando en rever las indicaciones de colocar un dispositivo o no. ¿Se entiende? Entonces, por eso es la importancia de las capacitaciones y de rever, ¿sí?, todas las modificaciones que puedan existir en los consensos mundiales o en las reuniones de expertos, ¿sí?, que serían las personas indicadas para realizar esos cambios en las normas o en las guías que puedan existir. Y cada país se utiliza en base a sus recursos disponibles qué cosa. Nosotros no tenemos, yo no vi nunca un colchón de los que se utilizan ahora, que puede estar sobre la tabla rígida y que no modifican la alineación de la columna y disminuyen favorecen la comodidad del paciente. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, esto es un resumen del curso, ¿sí? Eso es un curso que se realiza a nivel mundial, pero es estadounidense, ¿sí? Hay muchas experiencias de utilizar mucho de estos cursos como si fue como una gran, tomándolo como guía, pero no deja de ser un curso de entrenamiento, ¿sí? Vieron que yo les comentaba la experiencia de poder ser actor en el momento de una inmovilización, ¿sí? Nosotros ser esa persona que nuestros compañeros se inmovilizan y van a ver cómo, ¿sí? Yo sé la técnica, me inmovilizo manualmente, pero en realidad yo, paciente, puedo mover la cabeza, está mal realizada. Entonces el profesional cree que realizó una técnica adecuada, pero yo, profesional, que estoy haciendo de paciente, me doy cuenta que esa técnica no está siendo bien realizada. ¿Por qué? Porque puedo mover la cabeza, ¿sí? O cuando me lateralizan, ¿sí?, tengo las piernas para acá y el tórax para este lado, que de costadito, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que no estamos entrenados. Imagínense en una situación de estrés, que tenemos que poner el collar, que tenemos que poner la tabla, que va cruzado por acá, en X, en línea, lineal, en X. ¿Cómo lo hacemos? ¿El naranja con el verde o el naranja con el naranja? ¿Sí? Entonces tenemos que saber cuáles son los dispositivos que voy a utilizar. Si soy enfermera de emergencia, tengo que reconocer los dispositivos con los que yo tengo que trabajar. Si soy enfermera en una ambulancia, tengo que saber cuáles son los criterios de colocación y cómo se coloca cada dispositivo, porque si no es lo mismo que no lo haga. Hacerlo mal es hacerlo lo mismo que no hacerlo, ¿no? No estamos realizando un cuidado de calidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo el tacho de basura y no le ponemos nada? No, tampoco, ¿sí? ¿En qué trauma decíamos que no ya se apartaba de las guías? Exactamente, ¿sí? Esa es la conclusión que termina siendo las guías, ¿sí? Para el uso de las tablas rígidas. Después lo demás sigue siempre siendo total indicación la inmovilización espinal y el collarín cervical, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de dispositivo que existe, ¿sí? Este es tipo cuchara, ¿sí? ¿Lo conocen? ¿Sí? Esto permite aumentar el largo. Por ejemplo, las tablas tienen una altura, ¿sí? Y esto permite tener más superficie en largo, ¿sí? También se pone de costado, se coloca el paciente y no hay que movilizarlo tanto,
para poder colocarlo. ¿Mm? Y la otra cosa que tiene es que al mover esas cucharitas así, para pasarlo, ya sea de una camilla, de la ambulancia a una unidad hospitalaria, para retirar la tabla, es mucho más fácil porque no movilizo tanto al paciente. ¿Mm? Si tiene una lesión, sí, y ya está diagnosticada, ¿sí? No puedo dejarlo al paciente con la tabla eternamente hasta que vaya a quirófano o se revierta. ¿Cuánto puedo dejar la tabla colocada? ¿Toda una guardia? ¿Cuánto es su horario de trabajo? ¿6 horas, 8 horas? 12 horas mi turno. ¿Está bien? 12 horas sobre una tabla con collar. Exacto. Este es un paciente empaquetado, ¿sí? Y ahí pueden ver que tiene la tabla y tiene el colchón, que lo que permite ese colchón es mayor inmovilización y mayor comodidad. Si bien el paciente puede estar inconsciente y no sabe si está cómodo o incómodo, pero sí nosotros sabemos que esa piel está protegida. Y hablamos de comodidad en ese sentido, ¿no? No de si el paciente está cómodo o no está cómodo, a ver, está fracturado o no está fracturado, le ponemos o no le ponemos, ¿sí? No, comodidad en ese sentido, ¿sí? De la protección y asegurar. Acá tenemos cómo se coloca, fíjense en la tabla en cuchara. El paciente ya tiene la columna cervical inmovilizada y le están colocando la tabla rígida. Estas son prácticas. Bueno, esto es lo mismo, las conclusiones. Siempre recordemos que la inmovilización manual, ¿sí?, nunca se deja de hacer, ¿sí? Es la primera medida. Llego al lugar del accidente y la persona que se encarga del cuello no suelta el cuello por más que pase lo que pase, ¿sí? Hasta que no se coloque un collarín. ¿Podemos utilizar algo más si no tenemos? Resulta que fuimos a rescatar un paciente y nos olvidamos de poner en la ambulancia los collares. Iba con todos los collares al helicóptero. Y la tabla, porque es más pesada. Pero tenía 20 años, así que la adrenalina no me ayudaba a soportar los pesos. Me olvidé los collares. ¿Qué hacemos? ¿No le ponemos nada? ¿Podemos inmovilizar con qué más? Cartón. Cualquier cosa que me asegure, ¿sí?, que ese cuello quede en una posición neutra, ¿sí? No es recomendable, pero en el momento de la emergencia y si no tengo, ¿sí?, coloco cualquier elemento que me asegure mantener la posición y lo fijo en la frente, como si fuera que estaría movilizado, para asegurar la posición neutra. Bueno, estas son las complicaciones que les decía, dolor y comodidad. Puede ser que el paciente refiera dolor por la posición, pero si el paciente está inconsciente no nos va a referir nada, pero nosotros sabemos que ese paciente va a tener dolor, ¿sí? Una compresión permanente, pero ¿qué haces sobre los vasos de esa piel? ¿Cómo se producen las escaras? Por compresión, ¿sí? Por fricción, ¿sí? Entonces, en ese paciente que está en compresión, porque imagínense en que está atrapado con todas esas correas que nosotros le colocamos, ¿sí?, está totalmente inmovilizado, estamos realizando una compresión fuerte, ¿no? Pero no queremos que el paciente se mueva, entonces yo realizo una fuerza superior a la que él puede realizar. Entonces eso genera mucha presión de los vasos arteriales capilares de la piel y eso favorece a las lesiones por decúbito. Acá tenemos otra práctica. Pueden observar la lateralización, cómo se realiza para la colocación de la tabla en bloque, ¿sí? Pero fíjense en que la persona encargada del cuello nunca lo suelta, ¿sí? Ya está inmovilizado, pero como lo están por rotar, sostiene la cabeza.
Bueno, ¿alguna pregunta? Una pregunta. Usted comentó que en Argentina iba una ambulancia, un médico y un enfermero. Sí. ¿Ha observado que aquí en la movilización hay 3 personas? Para movilizar, 2. ¿ha visto en la fotografía? Necesitamos más. No es lo mismo inmovilizar a una persona de 100 kilos que a una persona de 60 o de 50. Imagínense está bien, lo inmovilizamos, pero ¿cómo lo hacemos para levantarlo? Yo sé que los hombres son muy fuertes, pero igual, uno solo alcanza, 2, uno de cada ladito. La técnica para movilizar, ¿cuántas personas necesita mínimo? 2. Pero igual, no puedo, lo inmovilizo y me quedo ahí. Si no lo puedo trasladar, porque una persona va a estar siempre en el cuello, sujetando la cabeza. Está en el cuello, entonces faltaría otra persona. Y claro, Entonces serían 3. 3 mínimo. Pero igual si el peso del paciente es superior, necesito muchas más personas. Pero como el toque argentino, Si son 2 mujeres y tenemos un hombre adulto mayor de 80, 90 kilos. Y tenemos el personal de emergencia de la ambulancia, son 2 mujeres sin experiencia, médico y enfermera. ¿Qué hacemos? Estamos en problemas. Falta mucho. bueno, uno por mínimo. Igual no lo podría movilizar. ¿Alguna otra preguntita?